En la primera parte de este video estuvimos hablando acerca de cómo modelar un banner extensible, de los comúnmente llamados roller up, y vimos cómo se hace para modelar las diferentes partes de la base de este banner usando extrusiones y usando algunas de las herramientas que nos tiene el editor de familia dentro de Revit. Finalizamos la base del banner y quedamos pendientes con crear el tubo vertical y seguir detallando esta familia para eventualmente terminar con la forma final, incluyendo todos los elementos de la manta extensible. Bien, y aquí tengo el cuerpo principal de mi banner extensible. Lo último que ocupo dibujarle, en este caso usando extrusiones, es este orificio que tengo acá, porque hay un orificio por el cual pasa este tubo vertical. Entonces, para hacer ese orificio voy a usar una extrusión hueca. Aquí voy a crear donde dice Void Forms, que son las extrusiones que cortan otras extrusiones. Y en este caso, como voy a hacer una extrusión en vertical, voy a pasarme al nivel de referencia del piso, que es este que tengo acá. Ahí está mi objeto. La ranura anda más o menos por acá. Y entonces voy a hacer una extrusión hueca. En esta posición, vean la utilidad de los planos de referencia. Como yo trabajé con los planos de referencia y sé que estos dos están centrados respecto al central, pues nada más ocupo dibujar el orificio sobre el central y ya tengo centrado ese detalle dentro de mi modelo. Entonces vamos a darle aproximadamente unos 13-14 milímetros por ahí de diámetro a ese orificio. Nada más dibujo, presiono el check y vean en 3D que aquí tengo el orificio ya modelado. Lo único es que, por supuesto, este orificio no va a pasar hasta el final. Entonces voy a subirlo un poco y tal vez voy a moverlo un poco hacia el frente. Me quedo muy hacia la parte de atrás y entonces aquí se produce un corte un poco extraño. Así que voy hacia el frente. Y ahí está en mejor posición. Bien, ahora sí, aquí está la parte inferior del banner extensible. Y lo que nos faltaría entonces es dibujar el tubo y dibujar la manta. Dibujar el tubo no es nada complicado. Como pueden ver de esta imagen con las medidas que tomé, tiene aproximadamente 1,80 m de altura y es un tubo de media pulgada de diámetro o 12,5 milímetros. Por ahí anda el tubo. Y lo que vamos a hacer es nuevamente usar una extrusión, solo que a diferencia de la vez pasada, en vez de crear la extrusión horizontal, vamos a crear la vertical. Y para crear una extrusión vertical, tenemos que irnos a una vista en planta. En la vista en planta, nuevamente voy a aprovecharme de los contornos para hacer mi extrusión. Activo la herramienta de extrusión y en este caso voy a seleccionar la herramienta de seleccionar líneas para poder tomar este hueco que hice hace unos minutos. Acá, luego voy a modificar esto, tal vez le cambio 1 milímetro el diámetro y luego voy a hacer un offset para darle la forma de tubo. Recuerden que los tubos por dentro no son sólidos, sino que son huecos y eso lo logramos creando un contorno de anillo. Bien, entonces con esto nos salimos de la extrusión. Ahí tenemos el tubo y vamos a ajustar la parte inferior del tubo y terminar de darle la altura correcta aquí en las propiedades. En las propiedades vean que dice que está terminando 25 centímetros encima del plano base. Queremos que sea 1,80 m, entonces le voy a poner 1800. Y con eso ya tiene la altura apropiada el tubo del banner. Aquí arriba hay que hacerle una tapa. Para modelar la tapa superior podemos usar varias herramientas. Las dos herramientas más indicadas serían extrusiones o también podemos usar la herramienta de revolución. Quizás la más adecuada para este caso sería una revolución, porque nos permitiría dibujar la tapa con un poco de precisión, con todas las curvaturas que tiene y demás. Solo que para usar revolución, recuerden que las revoluciones trabajan con un plano de trabajo que generalmente es el plano central de este elemento. Entonces se nos podría complicar eventualmente ponerlo sobre este tubo. Para resolver esta dificultad de la manera más fácil, lo que voy a hacer es modelar por aparte esa tapa y después voy a hacer una familia anidada.
Es el primer caso de las familias anidadas que les mencionaba al inicio de este tutorial. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a iniciar una nueva familia. Nuevamente voy a usar un modelo genérico métrico. Aquí tengo el modelo listo para empezar a modelar. Y ahora lo que voy a hacer es tomar este tubo, lo voy a copiar de una familia y lo voy a pegar en la familia que acabo de abrir nueva, para que simplemente para usarlo como referencia. En realidad no ocupo ese tubo estrictamente dentro de mi modelo, pero sí es bueno tenerlo para saber qué tamaño tenemos que darle a la revolución. Entonces ahí está el tubo correctamente centrado. Y ahora lo que voy a hacer es irme a una elevación frontal. Y en la elevación frontal voy a colocar la altura apropiada de eso. Digamos que queremos que tenga unos 18 milímetros de altura el tapón. Entonces esta es la dimensión que tiene que tener interna. Ahora para dibujar en sí el tapón lo que voy a hacer es usar la herramienta de revolución. Voy a hacer un trazo acá. Aquí al lado, como esto es un cilindro, no puedo hacer un segundo trazo, pero eso no es problema porque siempre puedo usar una línea recta y después nada más hacer un offset para crear mis superficies sólidas. Ahí está la superficie del tapón, nada más voy a redondearle la esquina. Como les decía, cuando estamos usando revoluciones, la ventaja sobre la extrusión es que podemos crear formas un poco mejor detalladas que si estuviéramos usando extrusión. Si estuviéramos usando extrusiones, ya crear este tipo de bordes redondeados y demás no es imposible, pero sí se vuelve un poco más complicado. Aquí está, lo último que hacemos es poner el eje de revolución, que va a ser aquí en el centro, y presionamos el check. Y vean que aquí está el tapón para el final del tubo. Ahora nada más busco en la parte interna, este fue el tubo que copié y pegué, y lo quito para que me quede únicamente el tapón. Ahora, como estoy creando una familia que voy a insertar dentro de la otra familia, de una vez este tapón tiene que ir con el material que corresponde. Entonces voy a irme a la librería de materiales para asignarle un material. Marco el tapón, busco aquí donde dice material y presiono los puntos suspensivos para buscar en la librería de materiales. Busco aquí entre los plásticos a ver qué tengo disponible. Este plástico opaco negro me sirve. Voy a cambiarle el nombre porque recuerden que si ustedes insertan una familia dentro de un modelo que ya tenga un material con el mismo nombre, les va a usar el material del modelo en el cual están insertando. Entonces lo mejor es darle un nombre que sea difícil de encontrar en otros modelos para que no nos suceda eso. Bien, con esto ya tengo asignado el material al tapón, nada más voy a ponerlo en modo realista para echar un vistazo y ver que efectivamente el material es el correcto. Y así es. Entonces voy a guardar mi familia. Acá le pongo un nombre apropiado. Tapón. Y lo otro que tengo que hacer, si quiero garantizarme una compatibilidad correcta, es simplemente clasificar este tapón. Digamos que en este caso voy a ponerlo como entourage o entorno, si están usando la versión en español de Revit, y le voy a asignar un omniclass, simplemente para que tanto el tapón como el banner que estoy modelando tengan el mismo omniclass y después no me vayan a generar problemas si decido realizar tablas de cuantificación o algo por el estilo. Así que ahí le pongo mi omniclass, guardo la familia y una vez guardada la voy a cargar en mi proyecto. Y vean que aquí está el tapón listo para insertarse. Entonces nuevamente me voy a una vista frontal, busco a ver qué se me hizo el tapón, aquí está. Y simplemente lo alineo con el borde que corresponda. Aquí el centro del tapón lo alineo con el centro del tapón. Y tengo que fijarme, recuerden, tanto en frontal como en lateral, porque en lateral es donde muchas veces me quedan desalineadas las cosas.
Y entonces me voy a traer esta familia para acá hasta alinearla con el centro del tubo. Y listo, ahí tengo el tapón sobre el tubo. Y fue muchísimo más fácil que hacer una revolución aquí en este modelo y tener que lidiar con moverla y demás. Así de fácil con una familia anidada hicimos ese trabajo. Bien, la siguiente parte de nuestro modelo, que quizás sea una de las más interesantes, es hacer la manta. Podría parecer muy fácil modelar la manta, pero sí tiene su detalle. ¿Cuál es el detalle? Bueno, aquí yo tengo el modelo del banner que he estado trabajando. Voy a ponerlo en sombreado para que sea un poco más fácil distinguir a dónde está la ranura. Podría parecer muy fácil hacer la manta porque mucha gente dice nada más hago una extrusión de lado a lado y con la extrusión ya tengo la manta. Pero no es así de fácil porque vean lo que sucede cuando yo extiendo completamente la manta y me fijo en la parte superior. La parte superior resulta que no está tocando el tubo porque la ranura está al frente y el tubo está en la parte trasera de el banner. Entonces resulta que la manta nos queda flotando en el aire. Eso podría ser un defecto de modelado perdonable dependiendo del grado de precisión que quieran, pero sí hay una forma de hacer que esto coincida con la ranura aquí al frente y el tubo aquí atrás, que es usar un barrido en vez de una extrusión. Si se recuerdan del tutorial de modelado de familias, el barrido es una herramienta que nos permite seguir una línea con un cierto perfil. Y entonces de esa forma podemos crear sólidos que sean curvos y todo tipo de cosas interesantes. Entonces me voy a pasar a una elevación lateral, que es donde más fácil puedo ver la posición de la ranura y demás. Y entonces ahora voy a usar la herramienta de crear un sweep o un barrido. Entonces hago el sweep y lo primero que voy a hacer es crear la ruta que tiene que seguir la manta. Yo la voy a crear de forma aproximada. Ustedes perfectamente pueden hacerla de la manera más precisa. Digamos, si queremos ser totalmente precisos, pues la manta saldría acá y haría una ligera curvatura y llegaría aquí al final donde está el tapón. Entonces esa es más o menos la ruta que le voy a dar para seguir ahí. Bien, y esa es la ruta de mi barrido. El barrido, por supuesto, recuerden que también tiene su plano de trabajo, que en este caso el plano de trabajo es el centro entre la izquierda y la derecha, que me funciona bien para este caso. Porque lo peor que nos podría pasar es que estemos haciendo un barrido y no esté centrado con el tubo, sino que el barrido esté por acá y el tubo por acá. Pero en este caso no se nos produjo. Entonces ya estamos listos con la ruta del barrido. Vamos a editar el perfil y pasarnos a una vista superior para hacer el perfil de la manta. Y ahora sí, podemos definir el perfil que va a seguir nuestra manta, que es este acá. Y le vamos a dar un grosor apropiado a esa manta. ¿Por qué? Porque la manta, por supuesto, no tiene 5 milímetros de espesor. Esa sería una manta extremadamente gruesa. Démosle 1 milímetro de espesor. Y me interesa que la manta siempre se mantenga por delante de este eje. Recuerden que en la parte final, este eje que está señalado por el punto rojo llega a intersecarse con el tapón. Entonces, si nosotros dibujamos la manta por detrás de ese eje, al final la manta nos va a quedar incrustada dentro del tapón. Entonces ya aquí lo acabo de alinear al frente y nada más voy a darle una pequeña separación acá, que más o menos tal vez unos 10 centímetros, unos 5 centímetros tal vez a cada lado. Nada más para dejarle algo de espacio ahí en el borde. Y voy a presionar el check para salirme del modo de edición. Y vean cómo ahora sí tengo la manta con la forma correcta. Vean que aquí viene saliendo de la ranura. Empieza a subir hasta finalmente terminar en el tubo. Y ahora está tocando exactamente el
punto final del tubo, como tiene que ser, no está flotando en el aire la manta. Lo otro que le podría corregir es esta línea que se ve aquí. Esta línea que se marca es precisamente el quiebre entre la línea que hicimos para que siguiera el barrido. Si recuerdan, hace unos minutos hicimos un primer trazo con una línea recta y un segundo trazo también con línea recta. Entonces esto que estamos viendo aquí es el filo de la intersección entre esas dos líneas. Para corregir esta línea que aparece aquí, lo que tenemos que hacer es redondear un poco esa línea que hicimos para que siguiera el barrido. Y eso puede ser un poco retador porque tenemos que trabajar con trazos muy grandes y con radios muy grandes de curvatura. Ven, aquí están los dos segmentos de línea y aquí en el centro es donde se me está produciendo esa marca sobre la manta. Entonces lo que voy a hacer es la herramienta de redondeo, la voy a colocar entre los dos segmentos y vean lo complicado que es. Tengo que hacer un trazo muy fino con un radio muy grande. Vean que aquí tengo un radio de 14 metros para esta curvatura para que efectivamente me dé el redondeo que estoy buscando. Y bueno, con ese redondeo completo de estas dos líneas ya no debería existir ese filo donde se me marca la manta. Vamos a ver. Y efectivamente vean que desapareció la raya que tenía al centro, la manta. Bien, y con esto ya tenemos la segunda parte de nuestro tutorial completo. Ahora lo que queda es terminar de modelar la base de este banner y agregarle los elementos de parametrización que nos van a permitir que esta manta se despliegue o se contraiga dependiendo de lo que nosotros definamos para cada uso dentro del modelo, que eso lo vamos a ver en la siguiente parte de este tutorial.